Hola, soy Gabriel Sencillo, diseñador gráfico especialista en creación y gestión de marca. Soy de Jaén, aunque actualmente resido en Córdoba. Yo no voy a decir que mi pasión por el diseño me vino de muy pequeño porque os estaría mintiendo, aunque en el colegio siempre destaqué en la asignatura más creativa y supe que mi vida iba a girar en torno al arte. Siempre me interesó mucho el mundo del cómic de humor y curiosamente esta afición me viene gracias a mi abuela. Todos los domingos cuando llegaba a su casa siempre me tenía preparado un nuevo número del Botón de Sacarino, de Super López, de Mortadelo y Filemón. Después en la adolescencia cambié todos esos cómics de humor más infantiles por la revista El Jueves, que es una afición que me viene gracias a mi padre y me encantaba que llegase siempre una semana nueva para perderme entre viñetas del Jueves, aunque cabe destacar que mi preferida era Ortega y Pacheco. Aunque es verdad que mi pasión siempre ha sido el cómic y el dibujo, mi primer inicio fue haciendo carteles para grupos, pubs y festivales de la zona de Jaén. Se puede decir que esos fueron mis primeros pasos dentro del mundo del diseño gráfico. Cuando llegué a bachiller descubrí el mundo de la escultura y me enamoré de artistas como Alberto Giacometti o Chillida y tenía claro que quería dedicarme a ello. Me encantaban todas sus modalidades, ya sea el barro, la talla en madera o en piedra, y aún así sigo manteniendo como uno de mis principales hobbies. Tenía claro que iba a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Granada hasta que un día, en una casa de un amigo, empecé a echarle un ojo a un libro de publicidad. En él descubrí una profesión que había dentro de esa agencia de publicidad, que era el diseño gráfico. Empecé a indagar sobre estilos tipográficos, imágenes corporativas y la Bauhaus y el diseño suizo. Descubrí mitos del diseño como Mario Eskenazi, un novillo, Pepe Jimeno o Isidro Ferrer. Esto acabó en amor a primera vista y decidí finalmente estudiar diseño gráfico en la Escuela de Arte de Granada. Una vez terminado mi estudio de diseño, me lancé al charco y monté mi propio estudio en Úbeda, Jaén, Nahué Studio, junto a un amigo, y donde aprendimos mucho de esta profesión y del trato directo con los clientes. Nuestro primer encargo vino con el rediseño de una marca local de ropa que se llamaba Pocarere. Este proyecto, como he dicho antes, consistía en el rediseño de una marca que tenían ellos, de un cerdo con alas, y no querían salirse mucho de esa imagen porque ya estaban consolidados y asentados en la zona y ya su marca empezaba a ser reconocible. Desarrollé muchos trabajos de marca y sobre todo packaging y etiquetas para empresas de aceite, que allí en Jaén es el sector más fuerte que hay. Llegado un tiempo, tomé la decisión de empezar a trabajar para agencias de Madrid, Segovia y otros puntos de Andalucía. Actualmente resido en Córdoba, donde colaboro como diseñador e ilustrador para un estudio de diseño gráfico que compagino con mi propio proyecto personal, Sencillo. Sencillo es un proyecto enfocado al diseño de marca donde siempre busco un punto de visión alternativo, partiendo siempre de una base conceptual firme que me hace personalizar mucho mis trabajos y hacerlos muy funcionales para el cliente. El proyecto que más marcó mi trayectoria profesional fue Allo, una marca que se dedica a la fibra óptica y a la comunicación. En este caso, el cliente me dio totalmente la libertad de crear la marca como quisiese y lo que me hizo empezar a experimentar un poco con las marcas líquidas, las marcas flexibles y las marcas adaptables. Para mí, este ha sido uno de mis mejores proyectos, tanto por el concepto como por la estética. Mi último proyecto es Carmina, una marca para un restaurante cordobés que tuve la posibilidad de ilustrar por primera vez el logotipo a través de una fotografía. Uno de mis mayores miedos fue tomar el paso de trabajar para una empresa a empezar a trabajar como freelance. Una de las cosas que más he echado de menos en esta etapa de freelance es no haber aprendido más sobre la administración de una empresa, ya que yo creo que es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de lanzarte por tu cuenta propia. Te aconsejo que te prepares muy bien esta área si tu idea es trabajar como freelance. Mi mayor recomendación siempre es trabajar y después trabajar. No hay clientes ni proyectos pequeños, hay que afrontarlos todos con la misma ilusión. Lo importante es querer y amar esta profesión y dedicarle todo el tiempo posible. Verás como tarde o temprano vendrán esas grandes oportunidades.
Hoy en día he llegado a una etapa de madurez que me permite afrontar grandes proyectos de marca y también desenvolverme en otros ámbitos del diseño o de la ilustración. Aún así, mi propósito es seguir creciendo y aprendiendo cada día de esta maravillosa profesión. Ya que me has conocido a mí y a mi trayectoria profesional, en la siguiente lección te quiero mostrar cuáles son mis influencias.